Global TV y Telemática presentan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos avanzando en el mes de agosto, un mes caluroso y también lluvioso. Hemos tenido unas lluvias en estos días. La lluvia siempre es bienvenida. A algunos no les gusta, sobre todo cuando estamos en las urbes donde hay lugares o las cañadas, esos espacios por donde debería circular de modo natural el agua. Son irrespetados por el hombre, ahí construyen, ahí lanzan basura y cuando vienen las lluvias, si no las han limpiado, se convierten en un problema para quienes han agredido a la naturaleza, porque realmente de eso se trata. Cada cosa de esta es una verdadera advertencia acerca de esa relación que debemos tener el hombre y su espacio, su hábitat. Hay que respetar los ríos, es el agua que vamos a consumir, hay que respetar porque el agua además es la que nos permite que haya plantas, que haya desarrollo agrícola, que haya desarrollo agronómico, y eso significa alimentos. Es decir, hay un conjunto de cosas que están muy relacionadas con la presencia del hombre, por ello el Estado debe jugar un papel importantísimo, pero sobre todo la educación acerca de lo que representa para el hombre el medio ambiente. Vemos en las orillas del lago basura de cualquier tipo. Hace falta echar una miradita al lago, hace falta una toma de conciencia de todos. No hay policía, número de policías, ni fuerza de represión capaz de cambiar cosas, si no está dentro de nosotros como ciudadanos, como individuos, el que podamos hacer las cosas bien. Este tema no tiene que ver con ricos, con pobres, con blancos o con negros, es un asunto de asumirlo plenamente. La educación es un tema fundamental, la piedra angular para hablar de desarrollo, de progreso de una sociedad, sin duda alguna. La educación formal, la educación en valores, etcétera, son asuntos realmente muy importantes. Y a propósito de educación, uno tiene que reclamar cómo está fallando el sistema educativo. Tenemos aulas vacías, tenemos dificultades con los niños en los sectores populares, que son muy vulnerables. Hemos encontrado casos de niños desnutridos, de niños con enfermedades. Recuerdo el espacio donde está una misionera de apellido Makenga y vi unas niñitas con tuberculosis de raza indígena. Eso es ciertamente muy llamativo. Ello no puede estar presente en una sociedad donde se respete la condición humana. Hay que cambiar esas cosas, hay que mirar hacia esas cosas. Y sobre todo si estamos en el contexto de un país que ha manejado tanta riqueza, un país petrolero, bueno, eso no tiene explicación. No tiene explicación así cuando lo vemos en matemáticas, pero por supuesto estaría relacionado con ese inventario de esas cosas malas en que incurre la gente que se acerca a la administración pública con propósitos distintos y es al ser responsable en algo tan importante, tan valioso como es el interés de los demás, el que administra y algunas personas, porque se dan dos manos, el corrompido y el que corrompe. Allí realmente hay una alianza perversísima que hay que romper en Venezuela. Y hay que romper no solo por la penalización, no solo por esos aspectos que tienen que ver con castigar severamente la corrupción, que es el flagelo más grande, más grave que azota a Latinoamérica. Hay otros países, preocupémonos de nuestra región, porque no hay explicación para que México viva lo que ha tenido. Es decir, esos crímenes horribles, el narcotráfico, que entren presidentes en una posición X y salgan llenos de dinero, gobernadores, que hayan casos, y para seguir hablando de México, como la pobreza que existe en México. Hay pobres, realmente gente muy marginada, que está tan mal que tiene que salir huyendo, se montan en trenes que van hacia los Estados Unidos corriendo cualquier riesgo. Por esto el interés en ese muro, todas estas cosas que, bueno, habría que revisar el tema de la humanitario y también el interés de una sociedad para preservar sus derechos, etcétera. Es un asunto de una discusión de otra naturaleza. Pero allí, yo estuve en México invitado por la universidad, en una oportunidad estamos discutiendo esas cosas y está el caso, un caso, Carlos Slim,
¿Cómo una persona llega a ser tan mega millonaria? Bueno, porque lo favoreció todo este sistema político perverso de las complicidades, el PRI, etcétera, donde le fueron dando concesiones y monopolios en el área de telecomunicaciones y se hizo megamillonario, en contraste con un país tan pobre que quiere salir huyendo. Son asuntos que tiene pendiente en ese inventario muy importante los pueblos latinoamericanos. Allí hemos tenido fallas. Yo creo que una de ellas está relacionada con la educación ciudadana. La gente tiene que no solo elegir a alguien porque hable bien, porque haga buenas promesas, porque haya de algún modo un poco de compatibilidad, se genera una relación armoniosa, me parece que es mi ideología, todas estas cosas. Pero cómo cambia una persona, y es lamentable la triste historia del liderazgo latinoamericano y podríamos casi generalizar. Ha pasado desde el Río Grande a la Patagonia. Venezuela ha tenido petróleo, ha tenido oro, tenemos coltán, que es hoy día uno de los minerales más apreciados porque tiene aplicaciones en la tecnología. Es absolutamente imprescindible. Pues sin hablar del petróleo, que hoy vive una crisis muy grave, estamos cercanos a 1 millón de barriles. Y me decía un especialista esta mañana, al que consultaba, que para llegar a 1 millón más harían falta 100.000 millones de dólares de inversión. ¿Cómo lo vamos a lograr si tenemos una deuda altísima con los chinos, con los rusos? Tenemos una deuda esparcida en papeles, en los bonos soberanos, en los bonos PDVSA. Hay una deuda altísima y es probable que los tenedores, muchos de ellos que obtuvieron recursos en esos negociados venezolanos, pero claro, hoy los representan Merrill Lynch, todos esos bancos, Bank of America, etcétera, que son los que van a intentar ejecuciones para cobrar. Entonces están hablando de que se van a quedar con Citgo, que nos van a embargar los barcos. Realmente Venezuela necesita hoy día un poquito de calma, un análisis serio, honesto de su dirigencia. La dirigencia toda, la que está abajo en los partidos, la que tiene acceso a decir algo, a escribir un panfleto, a escribir hoy un tuit a su gobernador, a su alcalde, al jefe del partido. Los ciudadanos todos debemos ser parte de ese reclamo, porque nos estamos quedando con un país deshilachado. Es el país que va a recibir los niños que vienen adelante, sus hijos, sus nietos, los que están por nacer. Esto es importantísimo. El compromiso es de la gente que hoy tiene, bueno, son profesionales, ejercen algún cargo en el sector público o privado, tienen una voz. Nosotros tenemos esta, algunas veces debilitada voz, que parece que sonara en el desierto, porque lo que se acostumbra es decir las cosas gratas para uno u otro oído. Bueno, si es la persona se inclina con la oposición, hace todo lo posible por vestir con los mejores trajes a cualquiera de la oposición. Y si es del gobierno, pues todo está perfecto. Esas cosas hay que cambiarlas. En el caso nuestro, es una responsabilidad hacer una comunicación responsable, honesta, porque es lo que puede ser útil. Esas cosas subordinadas a los intereses para algunas cosas de carácter material, de beneficios, etcétera, terminan en un círculo vicioso y al final todos mal. Tenemos una hiperinflación que nos está haciendo muchísimo daño. Yo me imagino cómo estarán hoy agotados los recursos, no en número, porque hoy día alcaldías, gobernaciones pueden tener cientos de miles de millones. No sé cómo estarán conformados hoy esos presupuestos, que pueden ser mega millonarios, pero no alcanzan, porque, por supuesto, el RC2, que es una materia prima para el asfalto, o la distribución de agua necesita que se compren repuestos, o los camiones. Hoy tenemos un parque automotor bastante desmoronado. El alcalde decía una oportunidad en un programa en el que estuve, que no encontró vehículos ni para el alcalde, y que me decía el encargado primero de la Policía Municipal que se había ido el 65% de la policía. Es decir, perdemos todos los recursos materiales, los recursos humanos. Hay que hacer una revisión a fondo de este proceso estructural. El presidente Maduro ha dicho que el modelo fracasó, que las cosas que en el área económica fracasaron. Entonces, ante esa declaración, pues hay que hacer algo radicalmente opuesto. Es que tienen que quitar el control de cambio, tienen que comenzar a crear mecanismos que permitan que esos 100.000 millones de dólares que hacen falta, pues vengan organismos con un plan bien diseñado que genere confianza,
porque de lo contrario vamos a seguir sumidos en esta profunda tristeza que genera la pobreza que se está convirtiendo en un asunto colectivo. Son temas que vale la pena que se discutan y los deben discutir ustedes, los que están en los partidos políticos de la oposición, del gobierno, los que están en las instituciones. Nosotros proponemos simplemente cosas o decimos aquellas que escuchamos y la gente que reclama, diga esto por favor, refiérase a este tema, dígame tal cosa. Eso es el asunto. Veía como algunos hospitales ya no funciona el sistema del internado rotatorio. No hay aspirantes a posgrados. Imagínense lo que eso significa. No vamos a tener médicos especialistas. Bueno, porque los muchachos se gradúan y se van. ¿Quiénes van a hacerlo? Los muchachos que están en el sistema de medicina comunitaria, médicos integrales, etcétera, que vienen de un sistema de ese sistema educativo que formaron, que fue improvisando mucho. Yo he conversado, he visto récipes, he visto cosas y ustedes saben, ustedes no pondrían a un familiar suyo en las manos de ese médico. Entonces necesitamos sincerar muchas cosas. Ese es el asunto. Ese es el país que hoy tenemos y que nos reclama que tengamos un sentido muy conectado con lo venezolano, con el país que hoy podemos comenzar a mejorar para que mañana sea diferente. Ese es el tema. En breve regresamos. Bueno, ya estamos listos, que hoy tenemos menos gente, tenemos problemas de transporte. Está con nosotros el licenciado Giancarlo Martínez y falla mucha gente por el transporte, no hay transporte. Giancarlo es el intendente municipal tributario, es decir, el CEDEMAT. Sí, correcto. Es el organismo que debe recaudar, buscar los cobres, como se dice en maracucho, para que forme parte del presupuesto al lado del situado, ¿no?, que entregan a cada alcaldía. ¿Cómo va eso? Sí, bueno, el CEDEMAT, tal como establece el principio de la unidad del Tesoro, se convierte en el ente que centraliza todos los ingresos de la municipalidad, tanto el situado como lo proveniente de la recaudación. Recientemente cerramos el proceso conocido en el espacio tributario como la D2, la declaración número 2, que corresponde al segundo trimestre del año en el impuesto a actividades económicas. Este impuesto, que está regulado por una ordenanza, estima que todas las personas que tienen actividades económicas, industriales, de servicio, de índole similar, tengan que cancelar al municipio un impuesto de acuerdo a cada actividad económica. Cerramos el segundo trimestre con un incremento considerable, incremento que evidentemente tiene mucho que ver con la situación económica. Incluso pasamos de casi 220.000 millones que recaudamos el primer trimestre llegamos ya a 1 billón de bolívares, ¿sí? 1.000 millones de bolívares fuertes recaudados en la segunda declaración. Y hay un buen ánimo en el espíritu, pues, de los contribuyentes a la hora de la declaración de los impuestos. Sin embargo, hay que hacerlo. Y yo comulgo con algunas de las reflexiones que hacías en el principio, cómo nosotros atravesamos por un momento en el cual el petróleo se convirtió en la esencia del funcionamiento de todos los gobiernos. Y todos los gobiernos lo han criticado. Desde antes del comandante Chávez, el mismo comandante Chávez criticaba el tema de la renta petrolera o el rentismo petrolero, la dependencia de ello. No hemos salido, y es un cuestionamiento que incluso yo, con el cual milito, no hemos salido de ello. Y muchos de los municipios hoy siguen funcionando en dependencia de la renta petrolera. El alcalde bolivariano Willy Casanova, quien bueno, desde hace 7 meses está conduciendo las riendas aquí en el municipio de Maracaibo, una de las orientaciones que nos ha dado es, cómo logramos que el municipio tenga sustentabilidad, y que eso evidentemente tiene mucho que ver con su capacidad recaudadora, porque esta está vinculada al desarrollo económico y productivo del municipio. Esto nos va a permitir a nosotros dejar de depender, por ejemplo, de los conocidos puntos de cuenta. A ver si el presidente nos aprueba unos recursos, que lo ha hecho y que nosotros lo hemos hecho público, y así hemos agradecido como ciudadanos esa voluntad política de querer apoyarnos. El día de ayer entregó una maquinaria que no teníamos en la municipalidad para cumplir con un servicio tan básico como la recolección de basura, y el municipio no tiene una sola máquina. Las primeras que comenzamos a tener nos las dio el gobierno nacional. Pero ¿es esa la esencia del municipio? Yo creo que no.
nuestro cuerpo legislativo, nuestras ordenanzas, las leyes, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le entrega competencia a los municipios para que estos puedan gestionar los recursos suficientes para el sostenimiento. Y una alcaldía no solamente está para la prestación de servicios básicos como la recolección de desechos sólidos o bueno, el suministro de gas o las luminarias. El municipio, por lo menos municipio de Maracaibo, tan complejo, tan polifacético, requiere mucho más que solamente recoger la basura, y hacia allá vamos a estar trabajando nosotros. ¿Cuál sería entonces la meta principal tomando en cuenta la situación actual? Tú has dicho 1 billón. Sí, correcto. Llegamos a 1 billón, pero es probable que el billón, en relación exactamente al mismo periodo de un año atrás, compre menos cosas, muchísimo menos cosas. Eso se llama hiperinflación. Correcto, que no. ¿Cómo hacer entonces para administrarse en esas condiciones? Sí, la administración es difícil en estos momentos. Y tenemos que decirlo responsablemente, la ciudad, en estos momentos nosotros estamos atravesando por dificultades para el sostenimiento de los servicios. En los primeros meses logramos estabilizarlo. Hoy se asoma nuevamente el problema y estamos encarándolo. Las dificultades están. Sostenerlo sin un parque automotor nos cuesta porque cotidianamente, diariamente nos están cambiando los precios. Nosotros recaudamos en bolívares, pero nos tasan los servicios en dólares, en un dólar que no responde a unas variables económicas, o por lo menos yo no he escuchado a algún economista serio que me explique cómo se justifica las fluctuaciones que ha tenido últimamente el dólar a través de las distintas páginas web. Pero más allá de eso, a nosotros nos toca desarrollar instrumentos para poder garantizar los servicios. Pero ¿cómo se hace? Y ahí es importante porque yo creo que ustedes, sobre todo funcionarios jóvenes que imagino comprometidos desde cualquier ángulo con los temas del país, para cambiar algo, porque se estableció, tú decías, la dependencia del petróleo, un país monoproductor y con ese cordón umbilical, pero aquí se construyó una estructura que tiene tiempo, desde Recadi, etcétera, muy perversa, que es el control cambiario. La historia va a registrar una de las mayores defraudaciones que ha tenido un país. Va a estar allí en la gente que inventó empresas, sacó dinero, todo. Las tarjeticas aquellas prepagadas donde mucha gente estafó, eso son una minucia, como diría alguien. Pero el asunto está en que entonces no hay, de repente se quita esa entrega de dólares a las empresas farmacéuticas, a las líneas aéreas, a la gente que estaba solicitando para repuestos, para lo que sea. Entonces tiene que ir al mercado a buscar claro, en sus ahorros. Y el dinero es relativo. Entonces el problema no es el dólar, el problema es cómo no se confían en la capacidad adquisitiva de una moneda que proviene de un Estado que genera más dinero para provérselo a sus mecanismos claro, de funcionamiento, lo que se llama dinero inorgánico. Es interesante el debate económico porque hablar de los problemas de la ciudad sin estar vinculado al tema económico nos pudiera llevar a un análisis muy superficial. El tema del transporte público, el tema de la recolección de desechos sólidos y los proyectos de desarrollo de una ciudad hoy están estrechamente vinculados a la situación económica del país. Hablar del tema del acceso a las divisas para la importación de algunos rubros necesarios nos invita también a desnudar cómo funciona en Venezuela el tema de las divisas, el control cambiario. Sí, pero aquí ¿quién produce las divisas? Eso también es una pregunta que nosotros tenemos que responder. ¿Quién produce las divisas en este país? Y no es producida realmente por el sector privado, es el sector público. Por tanto, la apertura a que las divisas estén en manos de todos libremente también pudiera convertirse en un hecho que nos llevara a situaciones como las que vivió Argentina. Es decir, hoy está en un debate público el tema económico. Y qué bueno que el espíritu con el cual ha afrontado la discusión el presidente de la República ha sido desde la autocrítica, en reconocer que hemos tenido algunos errores. El mismo presidente Chávez en sus últimos discursos reconoció que habían algunos errores que se habían cometido, sobre todo en el ámbito económico, pero hay que reconocer que se hizo una revolución en lo social, en lo cultural, incluso en lo educativo. Yo fui parte de los estudiantes que no tenían cupo y me tocó en algún momento abandonar algunas carreras que estuve estudiando producto de las crisis que se vivían. Pero en lo económico sí tenemos mucho que reflexionar. Lo está haciendo el mismo líder de la revolución, el mismo Nicolás Maduro,
En el cuarto Congreso hizo algunas reflexiones sobre ello y en medio de esa situación hizo una propuesta económica que hoy tiene que ser debatida por todos, pero que se lleve también a la cotidianidad, Guido, porque yo creo que el tema económico no puede seguir siendo discutido solo desde las estructuras de poder. Todo el mundo tiene que involucrarse a ello porque la implicación que tiene la cotidianidad es grande y se ve reflejada en cosas como, por ejemplo, los servicios públicos, la recolección de basura. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros la recolección de basura? Muchísimo. Y entonces terminan todos los días discutiéndonos los precios, por ejemplo, de los camiones. De un día para otro cambiar el precio de un camión. ¿Por qué? Bueno, porque termina todo llevándose a ese mercado del cual has hablado, en donde la hiperinflación hace lo suyo, pero también la especulación y que se disfraza de hiperinflación. Entonces, el debate económico hoy está en un nivel en donde todos tenemos que involucrarnos, y yo rescato de lo que decía de la responsabilidad de los dirigentes políticos. Hoy los debates de esta ciudad, de este estado, de este país, no pueden darse desde las trincheras partidistas, si no pueden darse desde la posición amarrada de un partido u otro. Tiene que darse desde la realidad, y en el mismo seno del gobierno han comenzado a darse disidencias y debates públicos interesantísimos. La ciudad también tenemos que debatirla. Yo creo que ese, bueno, es un nivel en el cual desde el espacio municipal quizás no tengamos toda la incidencia del mundo. Por ejemplo, desde mi tarea como intendente tributario es poco lo que puedo incidir sobre ella, pero estamos dando un gran debate porque nos interesa eso. Ahora, concretamente, a nosotros nos afecta. ¿Qué estamos haciendo para poder lograr sobrepasar ello? Mucho, sobre todo en lo estructural, porque además de esta situación económica también tiene que ver con qué ha pasado en el municipio de Maracaibo. El municipio de Maracaibo ha estado desde hace muchísimo tiempo regido sobre estructuras jurídicas que no están en función del desarrollo del municipio. Y te pudiera citar solo 3 ordenanzas. La ordenanza de tasa para los servicios públicos, que apenas fue reformada hace poco. La ordenanza de actividades económicas y la ordenanza de tasas administrativas. 3 ordenanzas que han pasado muchísimo tiempo desfasadas de la realidad. Y son 3 ordenanzas que te permiten construir tu músculo financiero para hacer. Si nosotros no reformamos esa ordenanza, difícilmente podremos garantizar un gobierno responsable con acciones que hoy pide la ciudadanía. De esas 3 ordenanzas, solo esas 3 reformas, dicho correctamente, solo una ha sido aprobada. Y después de la aprobación fue un debate de los partidos. Que por qué le aprobaron una ordenanza al alcalde, como si se tratara de ordenanzas para el alcalde, que respondan a los intereses del partido X. No, aquí la ciudadanía no le interesa de qué partido puedan ser, las ordenanzas son para la ciudad y los que están en funciones públicas tienen que poner en primer momento los intereses de la ciudad. Así lograremos avanzar, así otras ciudades han avanzado, pero si seguimos desde la negación de la negación, nos van a seguir entorpeciendo, pero bueno, vamos a seguir venciendo también. Sí, sin duda, Giancarlo, aquí podemos hacer casi dejación de nuestras posibilidades de accionar a partir, por ejemplo, del ente municipal. Porque podríamos decir, pero bueno, ¿cómo se hace ante la magnitud de los problemas si los recursos provienen de, por ejemplo, del petróleo, los principales? ¿Cómo se hace si todo está centralizado? Incluso hubo antes recursos provenientes de FIDES, de LAI, etcétera, ya no están, todo se ha ido centralizando. Es una lucha que creo que vale la pena, a propósito de ese planteamiento muy interesante acerca de la discusión, con la crítica, la autocrítica, a propósito de lo que tú dices, de sacarlo del ámbito de los partidos, pero tienen que estar los partidos. Claro. Lo que no puede, donde no puede haber dejación es en el interés colectivo. Los partidos, sus líderes, deberían ser en sus actuaciones expresión de lo que quiere la gente, correajes de transmisión, no imponer sus caprichos o sus visiones personales que quizás sean muy románticas, etcétera, pero hay realidades que tienen que ver con esa gente que está allí. Algunas veces quizás los partidos, los dirigentes deban tomar decisiones duras. Por ejemplo, supongamos el tema de la gasolina, que es un asunto nacional. Yo creo que tienen que aumentar la gasolina. Lo que pasa con la gasolina es muy irresponsable. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros no tener medicina en los hospitales? ¿Cuánto nos cuesta no pagarle a los médicos? Mire, los médicos se están yendo. Acabo de hablar esta semana pasada con un amigo que me lo encontré en el supermercado. Antonio, ¿cómo estás? Me voy para... la pregunta es, ¿por qué no te has ido? Sí, yo creí que no se iba, pero no, ya me voy, me contrataron un país árabe, un pueblo que se llama no sé qué cosa.
nos estamos quedando sin especialistas. Bueno, allá va a ganar 10.000, 15.000 dólares, le dan vivienda, tal, y aquí gana $2 en el sector público. Hablemos del dólar ese que aparece en las páginas mediante el cual... Que es una distorsión también. Bueno, el asunto está en las causas. ¿Qué puede generar una distorsión? Entre otras cosas, la desconfianza. Por ello yo creo que desmontar el control cambiario sería un asunto principalísimo. ¿Y quién va? No le den dólares, porque tiene que darle dólares el gobierno a nadie. No, que el mercado trance solo, pero desmontamos un aparato corrupto que se llama Cadivi. Antes se llamó Recadi en la Cuarta República. Eso es un antro terrible que le ha hecho mucho daño a tu familia, a mis vecinos, a mi familia, a mi ciudad, a mi país. Hay un grupito de personas que cada cierto tiempo son atrapados con cuentas, etcétera. El propio fiscal general ha hecho señalamientos y hay gente presa, etcétera. Bueno, a este le agarramos no sé cuántos miles de millones, no sé cuántas propiedades. Es una verdad. Hace poco tiempo se paseaban y con la gorra roja rojita, etcétera, todas esas cosas. Y ahora resulta que un tiempo después, pues son unos bandidos. ¿Quiénes perdemos? Perdemos todo, no es un tema de militancia. No es un tema de cómo voy a defender a estos tipos porque son primos o amigos del partido, sino, caramba, ¿cuándo vamos a defender realmente el país? Y quienes deben asumir la defensa en la trinchera principal son los que tienen liderazgo, los que tienen una posición. Bueno, el secretario general del PSUV o de cualquier partido, el jefe de la base, no sé qué cosa, tiene que luchar, claro, porque sabe que sus vecinos están allí, que esa caja del clan no es la solución, que cuando van al médico, algunas veces el médico no va o ya no existe, y cuando le da un récipe, esas medicinas no las puede comprar si es que están en la farmacia. Son historias pequeñas que nacen en esas comunidades que se convierten en un drama gigante del país. Quienes dirigimos, yo creo que tenemos que militar con el pensamiento bolivariano, cuando él decía que en el corazón tenía un templo y un tribunal. Así tiene que ser. Yo no creo que debamos tener complacencia contra la corrupción, para nada. Donde estén los elementos de corrupción que han hecho daño históricamente, yo lo que sí quisiera es que nosotros abordáramos el tema de la corrupción no como un elemento endosado a la revolución bolivariana. La corrupción ha sido un hecho histórico en Venezuela, que ha tenido sus altos y sus bajos. Hay que combatir la corrupción en los espacios que se encuentre. La corrupción en todos los niveles, desde la corrupción política hasta la corrupción en los espacios privados. Aquí muchas de esas empresas hoy, en todos los niveles, estadales, municipales, nacionales, incluso llegamos también con el tema el mismo, que pudiera ser catalogado como una bendición, o quizás todo lo contrario, el tema del petróleo, pero hasta con el tema de los cupos de Cadivi terminó corrompiéndose mucha gente. Es desde la cotidianidad, no estamos hablando desde los altos funcionarios, todo el mundo. Bueno, es un llamado primero a luchar en contra de ellos, porque finalmente los resultados son nefastos para toda la ciudadanía. Pero hoy tenemos esta realidad, Guido. Hoy, por ejemplo, a nosotros nos toca dirigir las riendas de un municipio en esta circunstancia. Para esto nos postulamos. El alcalde Willy Casanova prometió recuperar la ciudad y nosotros vamos a lograrlo. Pero también necesitamos quitar todo vestigio de mezquindad que pueda haber. Cuando propusimos la ordenanza de la tasa de servicio, ¿por qué la propusimos nosotros modificarla? Y nos cuestionaron. Salieron algunos personajes, no los voy a nombrar porque sería darle mucho mérito, cuestionándonos que estábamos aumentando el precio de la prestación del servicio. ¿A cuánto pagaba un residencial aquí? 2,98 bolívares mensual. Un privado podía pagarte 190.000, 200.000 bolívares anuales por la prestación del servicio. Es más caro el papel. Por supuesto. Emitir un papel en físico. Sinceramos esos costos. ¿Y cuál fue la postura de los partidos de oposición? Que estábamos desangrando al empresario, que se va a arruinar el empresario, cuando muchos de esos contribuyentes, al menos uno de sus productos, ya era mucho más que el costo de la prestación del servicio, de la recolección de basura. Actualizamos eso. Pero nos vamos entonces a la otra ordenanza que te mencionaba, la de actividades económicas. En Maracaibo, las alícuotas correspondientes a las actividades económicas son más bajas que en muchos municipios de todo el país. Por ponerte un ejemplo, solamente aquí mismo en San Francisco. Y que nos disculpen los compañeros que viven en San Francisco, pero San Francisco no es más complejo que Maracaibo. Digo en términos de sostenimiento de servicios públicos o de vida, de ciudad. Si comparamos a Maracaibo con las principales ciudades de Venezuela, Valencia, Barquisimeto, incluso en el mismo estado Miranda, las ciudades que componen ese estado, las alícuotas distan entre 3 y 4%. ¿Qué es una alícuota? El porcentaje que cobramos nosotros por las actividades económicas en este municipio.
de los ingresos brutos, mientras en Valencia cobran el 7% de algunas actividades, aquí cobramos 0,36%. ¿Cómo nosotros podemos sostener esta ciudad tan compleja, con tantas intersecciones, con tantos kilómetros de vialidad por mantener? Nosotros estamos ahorita proponiendo un incremento en promedio de 2% en cada una de las alícuotas. Y hay sectores, yo he recibido pronunciamiento de cámara, que es confiscatorio, que se van a arruinar, que la actividad económica va a migrar de Maracaibo a otros lugares porque estamos ahogando a la empresa privada. ¿Por qué no se han ido las empresas del municipio de San Francisco? Yo he visto el municipio de San Francisco en franco crecimiento económico, y ahí estaba al frente el actual gobernador Omar Prieto Fernández, y podemos nosotros revisar el antes y después de San Francisco, y San Francisco no ha venido en deterioro, San Francisco ha venido creciendo. Entonces quiere decir que la acción de ajustar todo lo tributario en ese municipio le ha servido para el desarrollo del municipio. Aquí no podemos seguir en involución como ha venido Maracaibo. Yo creo que eso hay que hacerlo. Yo creo que aquí hay que invertir muchas cosas. Por eso es que el tema es estructural, Giancarlo. Totalmente. El asunto es de fondo. Y lo que pasa es que hay intereses de lado y lado, y cuando le toca el interés a uno, pues se resiente y grita, etcétera. O cuando se trata del tema político, si el que lo dice es contrario, no importa lo que diga, yo lo voy a callar o lo voy a contradecir, que podría ser este asunto que ocurrió en la Cámara Municipal, que creo que nosotros tenemos que comenzar, los ciudadanos, a ser muy responsables y estar vigilantes de la conducta de la gente que está en las instituciones, más que de los partidos. ¿Qué están haciendo? Cuando dicen lo que dicen. Yo decía ayer acerca de este asunto sobre lo que han creado expectativas. El Tribunal Supremo en el exilio, eso no existe. Nombraron, pero no le gusta a la gente que se lo diga, nombraron unos magistrados y con unas arbitrariedades, etcétera, no les permitieron instalar. Y entonces estos se fueron perseguidos, como sea, esas cosas son muy cuestionables, y entonces ahora están unidos y no existe. Entonces la gente no le pueden engañar con esas cosas, como este asunto. Entonces, decir esto, pues a mí me puede generar pues alguna animosidad de parte de sectores, de uno u otro lado. Pero es que como yo no quiero ser alcalde ni concejal, lo que quisiera sí es que el alcalde, que es el que está, el gobernador, que es el que está, y lo que hay, el gobierno, ojalá tuviera éxito. Correcto, eso lo ayudaría a todos. Hay cosas tan sensibles. Yo recién vi en el funeral de un amigo que era como mi hermano, al gobernador, le dije, gobernador, ocúpense del personal de los recursos humanos de Corpoelé. La gente se está yendo. Usted pueden traer turbinas de la NASA, de Rusia, donde sea, pero si no hay quien opere los sistemas, si no hay quien esté pendiente de los mantenimientos, que eso está fallando desde hace rato. Aquí se ha venido desmantelando el proceso porque convirtieron la vieja en el Ben en una estructura donde el partido decidía cosas y se fue dañando. El partido sale más beneficiado si lo que aspira es ganar posiciones políticas, si la gestión de las instituciones públicas es efectiva, resuelve los problemas de la gente. Mira, a la gente en el fondo no le interesa quién es el alcalde, quién es el... me interesa es que haya seguridad, que haya buenas calles, que tengamos semáforos, que las escuelas hospeden, alojen a los niños, que las comunidades pobres tengan acceso y tengan un comedor y tengan una computadora, que haya posibilidades de establecer equilibrios, que dé participación, que el niñito muy pobre tenga un aula parecida al niño que puede pagar sus padres en las escuelas privadas, porque si no hay los desequilibrios. Allí es donde puede actuar el Estado, no para disminuir la escuela privada, que esa escuela es muy mala, ¿no? Dejar que los privados lo hagan lo mejor posible, bajo el control, etcétera, en el contexto que establecen las normas del Estado. Pero vamos a atender allá, para que los que están abajo suban a este nivel, no los que están arriba bajarlos. Son cosas conceptuales, Giancarlo, y lo estoy planteando porque esto quizás se sale del asunto que es objeto de tu visita, intendente municipal. Tú has venido aquí seguramente para sensibilizar a la gente, para que la gente pague, para justificar por qué hay una alícuota un poco más. Yo creo personalmente que hay que pagar los servicios, lo que hay es que reclamar que tengamos. Yo tengo tiempo que no recibo agua. Recién, y yo te explicaba, tuve que hablar con un señor que andaba un camión del aseo. Mire, señor, vaya para aquí y yo le ayudo con algo, porque tenemos como un mes, no sé cuánto, que no llega un camión de basura. Y yo vivo en una zona que se podría llamar más o menos privilegiada.
Entonces imagínense cómo estarán los barrios. Y es todas esas cosas. Es que hay una multitud allí alrededor y algunas veces los funcionarios van en sus carros y los vidrios ahumados y se van metiendo en tantas cosas gruesas que los meten en una burbuja y los aíslan de la realidad. Claro. El tema político no se aleja de lo tributario también. La política es la ciudad, ¿no? Y fíjate, en función de eso hay que vivir la ciudad para poder dirigirla. Yo sigo viviendo ahorita, actualmente, en el mismo barrio donde nací y crecí, en el barrio de Integración Comunal al sur de la ciudad, de donde es mi familia, y sigo ahí. Pero sí puedo decirte algunos elementos también que tienen que ver con lo conceptual. Acá en Venezuela hay un avance en todo el tema educacional, que hoy, producto de las circunstancias que estamos viviendo, se convierte el venezolano en una mano de obra interesantísima para el mundo. Ahora, cuando hablabas de los médicos, por ejemplo, de los médicos que están emigrando y los médicos de la medicina integral comunitaria, que yo evidentemente no comparto tu valoración, pero bueno, es tu experiencia, ¿no? Yo he visto como médicos en la medicina privada han dejado morir. Recientemente pasó con un poli Maracaibo que fue en una acción, fue herido y murió porque no fue atendido. Esa es la empresa privada. Lo que quiere decir entonces que el Estado no puede estar de espalda a esa realidad. El Estado tiene que convertirse y tiene que fortalecerse como un ente regulador. Eso no hace malo el médico. Es un sistema de un protocolo administrativo que hay que resolver, porque esa clínica debió atender a ese policía, conozco el caso, se fue en la limpia, y debió salvarle la vida y después ver cómo pasan una factura, de ver una fundación. Por supuesto, pero la vida no tiene precio. Exacto, sí. Pero en esencia tiene que ver mucho con la lógica que plantea el sistema económico. Cuando yo privo lo material por encima de lo humano, y eso pasa en la educación también. Hoy vemos, yo no tengo nada en contra de la universidad privada, estudié en una universidad privada, y te puedo decir que es valioso el esfuerzo que se hace ahí, pero disminuir la presencia del Estado no. Yo creo que el Estado tiene que diseñar políticas que permitan la garantía de todo lo básico: educación, salud, deporte, recreación, todo ello. Y eso tenemos que hacerlo en el municipio. Y te decía que lo político está vinculado al hecho tributario, porque para nosotros garantizar eso acá en el municipio de Maracaibo, que además vino en franco descenso toda la actividad vivencial de la ciudad, los espacios públicos, la vida de la ciudad vino disminuyendo, casi que estábamos condenados a vivir la ciudad en unas horas solamente por el tema del transporte público y por la iluminación. Eso son herencias. Yo no quisiera que en algún momento nosotros estableciéramos la crítica desconociendo el contexto político. Yo he visto algunos actores, concejales sobre todo de la oposición, que hoy denuncian el problema de la basura. Yo decía, ¿será en qué ciudad vivía entonces? Yo fui concejal, yo le decía a muchos de ellos, Leonardo Fernández, por ejemplo, uno de ellos. Y yo, Leonardo, ese problema de la basura no es de ahorita, y hace un año te negaste a discutir el problema de la basura. ¿Por qué? Por las agendas de los partidos. El partido era el partido de gobierno, y se dignaba a negarse discutir problemas de la ciudad. Hoy nosotros estamos reconociendo el problema. Yo te he dicho aquí en el programa que estamos atravesando dificultades, pero vamos responsablemente proponiendo soluciones. Una de las soluciones que estamos proponiendo nosotros es estructural: hacer una reforma tributaria para obtener los recursos suficientes para atender la ciudad. Y una ciudad tan compleja como esta requiere mayores esfuerzos en el hecho tributario. Pero te digo otro elemento: muchísimos comercios hoy están de espalda al municipio, porque el municipio no tenía su capacidad fiscalizadora ni auditora. Y te anuncio algo: el próximo lunes 6 de agosto comenzamos el censo tributario. ¿Por qué vamos a comenzar el censo tributario? Porque aquí hay un montón de gente que está llevando actividades económicas pero que no paga impuestos, que se declaran informales pero sus operaciones no son nada informales. Vamos a buscar parroquia por parroquia, sector por sector, a caracterizar a cada contribuyente. ¿Para qué? Para que se pongan a derecho. El alcalde Willy Casanova dijo, vamos a poner orden. Venimos a poner orden, que a lo mejor pudiera molestarle a algunos sectores. Se trata de elementos básicos. La ciencia tiene que estar presente en el ejercicio de gobierno. Vamos a censar a todos los contribuyentes para tener una fotografía real y en función de ello proyectar. Si me preguntaras aquí ahorita, ¿cuánto proyectan recaudar? Yo no pudiera darte una cifra en base a la realidad. ¿Por qué? Porque heredamos una base de datos que no refleja lo que está sucediendo. Muchos contribuyentes pueden ser hoy nuevos, otros pudieron cambiar de actividad económica, otros pudieron cesar actividades económicas producto de alguna circunstancia. Entonces, responsablemente vamos a llevar a cabo esa acción
la reforma de las actividades económicas, la reforma de la tasa administrativa, y estoy plenamente seguro que con esos recursos, más otras acciones responsables que estamos llevando, de cara a la recolección de basura, el alcalde ya firmó la constitución de una empresa para el reciclaje, porque en otras latitudes del mundo la basura no es un problema, es una solución. Acá en Maracaibo no va a ser distinto. Vamos a lograr recoger toda la basura, para eso que decías al principio del programa. ¿Por qué tiene que terminar la basura? Y sobre todo el plástico que tanto hace daño a nuestros ecosistemas en el lago. Si podemos recogerlo, procesarlo y convertirlo en materia prima, y esto puede ser transado hasta en divisa extranjera y tener los recursos suficientes para comprar camiones, para compactadores, comprar maquinaria y mantener la ciudad limpia. Y además de diseñar proyectos de avanzada. Ya Carlos, tú decías el censo tributario y que algunos dicen que están en la economía informal y entonces no pagan impuestos. Correcto. Pero es que allí hay que ver qué es lo que realmente pasa, porque el centro de la ciudad está colmado de esa llamada economía informal. ¿Y cómo vamos entonces a categorizar lo que es economía informal? Porque ellos están ocupando espacios fijos, tienen una clientela permanente, tienen una actividad permanente, tienen una estructura, es decir, precaria, como sea, pero están allí, e incluso en algún momento alguien les adjudicó, tienen un número y funcionan. En algunos casos me dicen que algunas mafias les alquilan un pedazo de acera o de calle. Es algo realmente interesante lo que hay allí desde el punto de vista social. Y entonces esas estructuras generan un basurero. Esas estructuras tienen un problema con la seguridad. ¿Cómo es que no van a pagar ningún impuesto entonces porque se declaran informales? Mira, como decía José Martí, conozco el monstruo porque viví dentro de sus entrañas. Yo tuve en mi experiencia de vida la posibilidad de crecer y conocer el mercado informal, sobre todo el de las pulgas, porque ahí trabajé. Y te puedo decir que las operaciones que ahí se realizan, las actividades económicas que ahí se realizan, son plenamente sustentables. Si no estamos hablando de actividades económicas que pudieran ser llevadas a menos por llamar los comerciantes. Algunas veces hay negocios de esos que son más rentables que cualquier negocio. Totalmente. Entonces, en primera instancia, el comercio informal no solamente está ahí. La ciudad se convirtió casi que en un mercado ambulante, y eso es un acumulado en el tiempo. Estamos corrigiendo eso. Pero también, y es una de las propuestas que estamos llevando en la ordenanza, que ojalá las aprueben nuestros concejales, los de un lado y del otro, que el comerciante informal tiene actividades económicas, y si tiene actividades económicas nos tiene que pagar impuestos. Lo que no puede ser es que el pago de impuestos implique un derecho para su actividad económica en el espacio en donde no corresponde. Porque en definitiva, sea informal o no, se está aprovechando el municipio para la actividad económica. Ese es un planteamiento de debate político, porque pudiera haber alguno que dijera, pero es que lo estás reconociendo. No, si nosotros ponemos en esa ordenanza algún articulado o alguna disposición que obligue a reconocer que tiene actividad económica, pero que no tiene derechos sobre los espacios en los que está porque son del municipio. Son áreas comunes. Y porque progresivamente calles, tenemos que devolverle las áreas verdes. Terrible lo que pasa ahí en las playitas, ya hay dos o tres canales tomados. Es una anarquía total. Pero no solo allá. Nosotros tenemos por aquí, yo paso por acá por la 3F, cerquita de la Asociación de Ciegos. Hay un señor que comenzó con un huequito, vendiendo verduras, etcétera. Bueno, ya fue comprando, es tan rentable esa economía informal, que de una pequeña actividad, yo creo que ya todo el edificio es de él, pero eso no tiene estacionamiento. No respeta ninguna variable. Las aceras son parte, ahí exhiben plátanos, etcétera. Uno pasa por ahí, entonces ya yo pues trato de no hacerlo. Nos van a poner... Tomado las calles por la anarquía. Entonces uno dice, caramba, ¿y dónde está mi gobierno? Correcto. ¿Dónde está la policía municipal? Ahí vamos. ¿Dónde está la gente que tiene que poner orden? OMPU, Poli Maracaibo. Nosotros tenemos un plan y lo vamos a cumplir. Y seguramente cuando empecemos a tomar las decisiones que corresponden, nos van a poner como los malos de la película. Y qué bueno que hayas tocado ese tema, porque no tiene que ver ni siquiera con un hecho político o ideológico. Si te vas a la ciudad más capitalista del mundo, la que quieras, no sé, Ámsterdam o Nueva York, cualquier ciudad, y pones un tarantín, pregúntate qué va a pasar. Inmediatamente te van a quitar de ahí y te van a decir, no corresponde, y bueno, pues si reincides te van a meter preso. Te vas a la ciudad más socialista que quieras concebir desde esa perspectiva. La Habana,
Anda y ponéis un tarantín en la Plaza de la Revolución, ahí en La Habana, para que vaya. Te va a llegar un policía y te va a decir, tienes que quitarte de ahí, y si reincides, vas a ir preso, y si no eres de aquí, te vas a ir para allá para donde te corresponde. Aquí en Maracaibo no, durante mucho tiempo se permitió absolutamente todo, la anarquía. Vamos a poner orden. ¿Y ustedes están dispuestos a corregir eso? Por supuesto que lo vamos a hacer. Al costo que sea. Por supuesto, responsablemente tenemos que decirlo. Esta ciudad vamos a ponerle orden, al costo que sea. Esperamos que la opinión pública nos ayude. Giancarlo, lo que pasa es que te estoy metiendo en asuntos que seguramente son absolutamente ajenos a las responsabilidades del CEDEMAT. Y les recuerdo, Giancarlo Martínez es el superintendente del CEDEMAT y ha venido a hablar de los impuestos. Hay un incremento en la alícuota que va a pasar a 3%. Bueno, está en discusión en la Cámara, ojalá. Sí, está en discusión y él nos está prometiendo que con eso van a ayudar a resolver el problema de la basura, recolección de basura que está muy mal. Fíjense ustedes, hay edificios que están pagando 10 millones de bolívares para que un camión vaya y les lleve. ¿No es mejor pagar 200.000 bolívares, 500.000 bolívares al municipio mensuales? O sea, hay cosas que tenemos que revisarnos nosotros mismos. Porque aquí la gente empieza a gritar, y no, porque aquellos son chavistas, entonces le negamos la sal y el agua. El tema, por eso decía al principio, esta crisis necesita una enorme sindéresis. Necesita que nos apaciguemos y busquemos un escenario en el que nos podamos entender todos los venezolanos, porque la cosa tiende a agravarse. Y si esta situación, como aquel inmenso dique que se comienza a llenar de agua y agua y agua, se rompe, no sabemos cuántas serán las víctimas en ese desbordamiento. Así que calma y cordura, como dirían, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces, Giancarlo, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que no solo recoja los reales, sino que nos ayude a resolver el problema. El agua, ayer o antier pedimos una cisterna, por aquí no llega agua desde hace meses. Y entonces, imagínense usted lo que eso significa. 40 millones, un camión cisterna. Yo prefiero pagarle a Hidrolago 1 millón de bolívares mensuales que me dé agua. Es decir, son cosas que hay que cambiar. Tiene que haber un gran acuerdo entre las instituciones, los ciudadanos, pero tiene que haber transparencia, tiene que haber honestidad, tienen que saber lo que están administrando, que no administran el PSUV, administran una institución del Estado, el Estado es de todos. Ahí están con un mandato que les dieron algunos chavistas, otros no chavistas, lo que sea, pero están allí. Y los que están de este lado, ciudadanos, opositores o no, tienen que entender que esa es la institución. Tenemos que tener un diálogo, ciudadanos e instituciones. El tema electoral es otro asunto. De lo contrario, vamos a estar descosiéndole el cuerpo a las instituciones, a la sociedad, y nunca vamos a avanzar. Yo creo que tenemos que dar un paso en este campo que vamos a llamarlo salirnos de esa selva, de ese espacio de no encuentro donde parece que todo estuviera oscuro. De nuevo, gracias. Gracias, Guido. Ese debate yo creo que viene de sincerar cada uno de los servicios y pagar lo que corresponde para sostenerlo. Muchas gracias por el programa. Nosotros estamos en esa posición y lo decimos con franqueza porque, bueno, además nosotros no tenemos perfil de candidatos, de nada, así que entonces no podemos aspirar a ninguna candidatura. Entonces podemos decir la cosa con soltura, hasta rima, ¿verdad? Sí, y si lo tuviéramos también hay que decirlo así. Bueno, muchas gracias a Giancarlo Martínez del CEDEMAT y ojalá pues muchas de estas cosas se puedan hacer. Nosotros nos despedimos agradeciéndole siempre su cariño por Global TV y mañana a esta hora seguro nos vemos. Chao.